Valeria siempre había creído que tenía una relación bastante sólida con su padre. Desde pequeña, él había sido su protector, su guía. Luis no era de esos padres cariñosos que expresaban su amor constantemente, pero Valeria sabía que su padre la amaba a su manera. Siempre la vigilaba, le daba consejos, a veces incluso de una forma demasiado estricta, pero ella lo interpretaba como una forma de cuidado. Creció bajo su sombra, tratando de cumplir con las expectativas que él tenía para ella, sin darse cuenta de que su vida comenzaba a depender más de los deseos de su padre que de sus propios sueños. A pesar de las estrictas normas de la casa, Valeria disfrutaba de la presencia de Luis, aunque rara vez se sentía libre de tomar decisiones por sí misma. Siempre sentía que, si podía ganarse la aprobación de su padre, todo estaría bien. Pero aquel día, cuando le reveló que estaba embarazada, todo cambió. En ese momento, Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. Las palabras que había temido decir finalmente salieron de su boca, y con ellas, una ola de emociones la envolvieron. No fue solo el miedo de enfrentar la reacción de su padre lo que la asustaba, sino el miedo a que su vida ya no dependiera de ella, sino de los juicios y expectativas de los demás. Sin embargo, nunca imaginó que las palabras de Luis, que siempre la había cuidado con tanto esmero, fueran capaces de herirla tanto como lo hicieron en ese instante. Cuando le contó que estaba esperando un bebé, algo cambió en la atmósfera. Luis, que siempre había sido tan seguro, tan firme, quedó en silencio. No fue el silencio tranquilo de un padre preocupado, sino el silencio de alguien que no sabía qué hacer con la información que acababa de recibir. La tristeza, el miedo y la frustración se reflejaron en su rostro, y Valeria, que ya estaba llena de miedo, empezó a sentir que no había manera de salvar la situación. ¿Quién es el padre?, preguntó Luis finalmente, y sus palabras golpearon a Valeria como una bocanada de aire helado. A pesar de la tormenta de emociones que ya se desataba en su pecho, no pudo evitar sentir el peso de esa pregunta. De alguna manera, sentía que la respuesta debía ser algo que pudiera justificar todo lo que estaba pasando. Pero cuando sus labios formaron el nombre de Brian, lo dijo con una mezcla de miedo y esperanza, como si ese fuera el punto de no retorno. Brian. El nombre le salió como un susurro, como si decirlo en voz baja pudiera hacer que la situación cambiara de alguna manera. Pero la reacción de Luis fue inmediata. No fue una sorpresa agradable, sino la confirmación de todas las peores expectativas que tenía sobre el joven. Luis, con su rostro endurecido por la rabia, lanzó una mirada llena de desaprobación que hizo que Valeria quisiera hundirse en el suelo. «Brian, ese muchacho», murmuró, como si el simple hecho de pronunciar su nombre fuera suficiente para desencadenar una avalancha de decepción. Valeria intentó explicar que, a pesar de las fallas de Brian, lo amaba y que estaba segura de que él cambiaría. Pero cada palabra que salía de su boca parecía empeorar las cosas. Luis la miró fijamente, como si estuviera viendo a una extraña. En sus ojos brillaba la frustración, pero también un sentimiento de impotencia. El mismo Brian que te dejó sola cuando te enteraste de que estabas embarazada, el mismo que nunca mostró responsabilidad, el que ni siquiera se preocupa por ti, por lo que puedas estar pasando, eso no es amor, Valeria, eso es una ilusión. Las palabras de su padre llegaron como dagas a su corazón. A pesar de que Valeria sentía que su amor por Brian era genuino, sabía que las palabras de Luis no eran completamente infundadas. Brian había demostrado ser inmaduro, irresponsable y, sobre todo, había huido cuando más lo necesitaba. Pero en su corazón, Valeria se negaba a admitir que todo aquello podría ser cierto. La idea de perder a Brian le resultaba demasiado dolorosa, aun si eso significaba desafiar las advertencias de su padre. El padre, en un tono más calmado pero igualmente firme, continuó: «Te lo dije 1000 veces, hija. Ese tipo no te va a dar lo que necesitas. Te está engañando, te está arrastrando a un futuro incierto. Y no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruyes tu vida por él. No te lo voy a permitir». Valeria, con lágrimas en los ojos, miró a su padre, tratando de encontrar alguna comprensión en su mirada, alguna señal de que tal vez, solo tal vez, él podría entender lo que sentía. Pero no hubo nada. Solo un vacío profundo que reflejaba la lucha interna de Luis. Él quería lo mejor para ella, pero no entendía que, en su intento por protegerla, la estaba empujando aún más lejos. «Papá, no es tan sencillo», dijo Valeria, intentando mantener la calma. «Yo lo amo, y no todo en la vida es perfecto. Sé que cometí un error, pero quiero que me des la oportunidad de equivocarme, de decidir por mí misma».
Cada palabra que decía la sentía más pesada, pero también más real. Finalmente, comprendió que no podía vivir una vida bajo las reglas de alguien más, ni siquiera si ese alguien era su propio padre. Luis, al escuchar esas palabras, se sintió impotente. La lucha interna que llevaba mucho tiempo librando había llegado a su punto culminante. No podía entender cómo su hija, la niña que él había criado, la que siempre había seguido sus consejos, podía estar tan decidida a ir en contra de su juicio. Este no es un error cualquiera, Valeria. No es solo un mal paso, es el comienzo de una vida que no tiene vuelta atrás. Te estás metiendo en algo que no entiendes, y lo peor es que lo haces por un amor que te está cegando, dijo Luis, con la voz quebrada. La conversación terminó ahí, con una última mirada cargada de dolor, y Valeria se quedó sola con sus pensamientos. Estaba atrapada entre su amor por Brian y el miedo de perder a su padre. Lo que no sabía era que esta revelación, este enfrentamiento con su padre, sería solo el comienzo de un camino difícil y lleno de sacrificios, un camino que la llevaría a cuestionarse muchas cosas sobre el amor, la familia y el destino que había soñado para sí misma. Los días posteriores a la revelación del embarazo fueron tensos y dolorosos. La atmósfera en la casa de Valeria estaba cargada de incomodidad, como si una nube oscura hubiera invadido cada rincón. Luis no dejaba de repetirle a Valeria que había cometido un error. Cada vez que la miraba, la veía con desaprobación, como si todo lo que conocía sobre su hija se hubiera desmoronado ante sus ojos. Para él, el futuro de Valeria era claro. Debía centrarse en su carrera, en sus estudios, y no permitir que un joven irresponsable, como él pensaba que era Brian, arruinara todo por un capricho. Valeria, por su parte, se sentía atrapada entre dos mundos que ya no podía reconciliar. Por un lado, su amor por Brian la mantenía firme en su decisión de mantener el bebé y seguir adelante con él. Por otro lado, sentía que su padre, el hombre que siempre había sido su mayor apoyo, la veía ahora como una decepción, como un error ambulante. La relación con Luis, que había sido tan cercana en su niñez, ahora parecía estar fracturada, y Valeria no sabía si podría repararla alguna vez. Una noche, mientras cenaban en la mesa, la tensión llegó a su punto máximo. Luis miraba fijamente a Valeria, como si esperara que ella confesara algo, como si su hija estuviera aún a tiempo de cambiar de opinión. Pero Valeria ya no podía más. Las palabras que su padre había estado repitiendo durante toda la semana empezaban a calarle hondo. Cada no lo hagas y cada te lo advertí la hacían sentirse más pequeña, como si ella misma no tuviera voz, como si su vida estuviera siendo dirigida por alguien más. Papá, ya basta. No me sigas presionando, dijo Valeria, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba con la frustración contenida. Luis levantó la vista del plato y la miró con esa mirada que Valeria conocía tan bien. Una mirada que reflejaba su amor, pero también su imposibilidad de entenderla. Valeria, lo que estás haciendo no tiene sentido. Este no es un camino fácil. No puedes traer un hijo al mundo si ni siquiera tienes estabilidad. Brian no te está dando nada de lo que necesitas. No va a ser un buen padre. Y yo no voy a quedarme de brazos cruzados mientras te arrastras en un error tras otro. Tú mereces más que eso. La voz de Luis se volvió más firme, pero Valeria no podía seguir escuchando. No lo entiendes, papá. No se trata solo de lo que tú quieras. No soy una niña. Tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Y si elijo quedarme con Brian, lo voy a hacer, aunque no te guste. Luis respiró hondo, como si las palabras de su hija lo hubieran golpeado con la fuerza de un tren. Así que prefieres quedarte con él. Después de todo lo que te ha hecho, después de todo lo que ha fallado, ¿eso es lo que eliges, Valeria? Porque si es así, entonces ya no eres la misma hija que crié. Y no sé si quiero ser parte de esa vida. Las palabras de Luis resonaron en la cabeza de Valeria como una sentencia. Lo que más le dolía no era el hecho de que su padre no estuviera de acuerdo con ella, sino la forma en que lo decía, como si ella ya hubiera dejado de ser su hija, como si todo lo que había hecho por ella a lo largo de los años hubiera perdido sentido en un abrir y cerrar de ojos. La mirada decepcionada de Luis la estaba destrozando por dentro. Papá, no quiero pelear contigo. Solo quiero que me dejes vivir mi vida. No te estoy pidiendo que estés de acuerdo con mis decisiones, pero sí te pido que me respetes. Yo tengo derecho a equivocarme, y si me equivoco, entonces será mi responsabilidad, dijo Valeria, las lágrimas comenzando a empañar sus ojos. Luis la miró, pero no dijo nada. Estaba perdido en sus propios pensamientos, buscando una salida a esa situación que no parecía tener solución.
La frustración y la impotencia lo habían dejado sin palabras. Valeria lo veía, y aunque le entendía, también sabía que ya no podía seguir bajo su techo, sometida a sus expectativas y a sus juicios. Ya no podía vivir en una burbuja de protección que le impedía crecer y tomar las riendas de su vida. «Papá, me voy», dijo Valeria, con una decisión firme en su voz. La frase cayó como un peso en el aire, y ambos se quedaron en silencio. Luis la miró con incredulidad, como si no entendiera lo que acababa de oír. Valeria sentía que su corazón latía con fuerza, como si esa decisión fuera lo más difícil que había tomado, pero también lo más liberador. «Necesito estar sola. Necesito pensar. Ya no puedo vivir aquí. Ya no puedo vivir bajo tu sombra, esperando siempre hacer lo que tú esperas de mí». Luis, que siempre había estado tan seguro de sí mismo, ahora parecía vulnerable. Se levantó de la mesa y caminó hacia ella, pero Valeria dio un paso atrás, como si no quisiera que la tocara, como si ya no estuviera dispuesta a seguir siendo la niña que obedecía todas sus reglas. «Valeria, por favor, no hagas esto. No puedes irte. No estás lista para esto. Te estoy pidiendo que te detengas antes de que sea demasiado tarde». Pero las palabras de Luis no lograron detenerla. Valeria, con el corazón apesadumbrado pero decidido, recogió algunas de sus pertenencias, sintiendo que cada paso hacia la puerta era un adiós definitivo a la vida que había conocido hasta ese momento. No sabía exactamente qué iba a hacer ni a dónde iría, pero en lo profundo de su ser sabía que había llegado a un punto de no retorno. Y aunque le dolía profundamente tener que tomar esa decisión, también sentía una pequeña chispa de esperanza, como si finalmente estuviera tomando el control de su destino. «Adiós, papá», dijo Valeria, con una mezcla de tristeza y resolución en su voz. Y con esas palabras, dio un paso hacia la puerta, sin mirar atrás. La casa que había sido su refugio durante tantos años ahora parecía un lugar extraño, un lugar de que debía alejarse para encontrar su propia identidad. Aunque su corazón estaba lleno de dudas y miedos, Valeria sabía que el camino que había elegido, por doloroso que fuera, era el único que podía caminar. Luis permaneció allí, mirando cómo su hija se alejaba. Aunque su corazón estaba destrozado por la decisión de Valeria, algo en su interior le decía que no podía retenerla. Su hija ya no era una niña, y aunque el dolor de perderla le rasgaba el alma, también sabía que había llegado el momento de soltarla, de permitirle vivir su propia vida. Después de salir de la casa de su padre, Valeria caminó sin rumbo fijo por las calles, el corazón hecho pedazos. El aire de la ciudad parecía más denso, como si el mundo entero se hubiera vuelto más frío y distante. A pesar de que había tomado la decisión de marcharse, de no vivir bajo la sombra de su padre, el peso de la soledad la aplastaba. La idea de irse a un lugar desconocido, sin tener claro qué hacer ni dónde ir, la hacía sentir aún más vulnerable. La ciudad, que siempre le había parecido tan familiar, ahora se sentía inmensa y aterradora. Con su mochila a cuestas y las lágrimas a punto de caer, Valeria caminaba sin saber a dónde dirigirse. No podía volver a la casa de su padre, pero tampoco tenía un plan claro. La idea de quedarse en la calle, expuesta y sola, la aterraba. El viento frío la calaba hasta los huesos, y cada paso que daba parecía resonar en su mente como un eco de la incertidumbre. Pero justo cuando más perdida se sentía, algo inesperado ocurrió. Mientras caminaba por una de las calles más tranquilas de la ciudad, un suave y cálido «Hija, ¿qué te pasa?», la hizo detenerse. Miró a su alrededor, confundida, hasta que vio a una mujer mayor, con cabello canoso y una mirada amable, que la observaba con preocupación. La mujer vestía con sencillez pero con elegancia, y algo en su rostro transmitía una sensación de calma que hizo que Valeria sintiera un pequeño alivio en su pecho. «¿Estás bien, querida? Pareces perdida», insistió la mujer, su voz llena de dulzura. Valeria, que no sabía cómo explicarlo, simplemente bajó la cabeza. Por un momento, no sabía si debía contarle la verdad o simplemente marcharse. Pero había algo en los ojos de la mujer, algo que la hacía sentir que, tal vez, no todo estaba perdido. «Mi nombre es Margarita. ¿Y el tuyo, querida?», preguntó la mujer, su voz suave pero llena de calidez. «Valeria», respondió ella, con un nudo en la garganta. No sé a dónde ir. He dejado mi casa y no sé qué hacer ahora». Doña Margarita la miró con una mezcla de comprensión y ternura. No le hizo preguntas intrusivas. Solo la invitó con un gesto de la mano a caminar junto a ella. «Ven, hija, vamos a mi casa. Ya es tarde, y no es bueno que andes sola por ahí. Yo te puedo ayudar».
Aunque Valeria sentía que era una locura seguir a una mujer desconocida, algo en su interior le decía que esta era la oportunidad de encontrar algo de consuelo, aunque fuera por un momento. No tenía a nadie más. Y aunque sentía temor, también sentía que esta mujer, con su actitud amable y tranquila, no podía hacerle daño. Mientras caminaban juntas por la calle, doña Margarita comenzó a contarle historias de su vida. Le habló de sus años como madre, de los momentos difíciles que había atravesado en su juventud y de cómo, con el tiempo, había aprendido a enfrentar la vida con serenidad y gratitud. Valeria, sorprendida por la naturalidad de la mujer, empezó a relajarse. Las palabras de doña Margarita no eran solo consejos vacíos, eran reflexiones de alguien que había vivido y que comprendía el dolor y la incertidumbre que ella sentía. Al llegar a la casa de doña Margarita, Valeria se sintió en un espacio diferente, acogedor. Aunque era una casa modesta, había algo en el ambiente que la hizo sentirse como si hubiera encontrado un refugio en medio de la tormenta. Las paredes, cubiertas con fotos antiguas, y la luz cálida que emanaba de una lámpara en la esquina, creaban una atmósfera de paz. La casa no era grande ni lujosa, pero había algo en ella que le daba una sensación de hogar, de seguridad. Siéntate, hija, aquí te sentirás mejor. Toma, este es tu lugar, dijo doña Margarita, indicándole una pequeña silla junto a la mesa, donde se encontraba una taza de té caliente. Valeria, sorprendida por la amabilidad de la mujer, se sentó sin pensarlo 2 veces. Mientras sorbía el té, sentía como su cuerpo se relajaba por primera vez en todo el día. No pensaba en su padre ni en lo que acababa de dejar atrás. Solo pensaba en la paz que sentía al estar allí, rodeada de la tranquilidad que emanaba la casa. Gracias, murmuró Valeria, aún sin palabras para expresar todo lo que sentía. No sé qué habría hecho sin usted. De nada, querida. No tienes que agradecérmelo. Yo siempre he creído que todos necesitamos un refugio en algún momento de nuestras vidas. Y ahora te ofrezco el mío, porque a veces la vida nos pone en situaciones difíciles, pero eso no significa que tengamos que enfrentarlas solas, respondió doña Margarita con una sonrisa suave. Ahora, ¿quieres hablar de lo que te trae por aquí? Estoy dispuesta a escucharte. Las palabras de la mujer, tan sencillas pero llenas de empatía, hicieron que Valeria no pudiera contener más las lágrimas. Finalmente, empezó a hablar. Le contó todo, la discusión con su padre, su decisión de irse de casa, el miedo que sentía al no saber qué pasaría con su futuro. Habló de Brian, de su amor por él, y de cómo las decisiones que había tomado la hacían sentirse perdida, como si estuviera dando pasos en la oscuridad. Doña Margarita la escuchó con atención, sin interrumpir, sin juzgar. Su presencia era reconfortante, y Valeria, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Al final, cuando Valeria se quedó en silencio, doña Margarita le tomó la mano con suavidad y le dijo, «Todo estará bien, hija. Ya verás, las cosas se arreglan, aunque no siempre de la manera que esperamos. Lo más importante es que sigas siendo fiel a ti misma. No dejes que el miedo te paralice. Tienes un gran corazón, y eso es lo que te hará seguir adelante». En ese momento, Valeria sintió una oleada de alivio. Aunque todavía no tenía todas las respuestas, por primera vez en días, pudo respirar profundamente y sentirse aceptada tal y como era. La compasión de doña Margarita la estaba sanando, y aunque no sabía cuánto tiempo podría quedarse allí, Valeria sabía que había encontrado un refugio, un lugar donde podría encontrar las fuerzas para seguir adelante. Los primeros días en casa de doña Margarita fueron tranquilos y seguros para Valeria, pero la incertidumbre sobre su futuro aún persistía en su mente. Aunque la acogida fue cálida, Valeria sabía que no podía quedarse allí para siempre sin contribuir de alguna manera. No quería depender de la bondad de doña Margarita, sin ofrecer algo a cambio. Necesitaba encontrar su camino y, al mismo tiempo, demostrarle a sí misma que podía ser responsable, que podía hacer algo por su futuro. Un día, mientras Valeria ayudaba a doña Margarita a limpiar la casa, la mujer mayor, con su habitual tono calmado y sabio, le sugirió que podía comenzar a trabajar en tareas domésticas para ganarse la vida. Valeria, al principio, se sintió avergonzada. Había crecido con la idea de que su vida debía estar enfocada en estudiar, en avanzar, en lograr grandes cosas, pero ahora se veía en una situación completamente diferente. El trabajo doméstico, aunque necesario, le parecía una tarea menor, una que no coincidía con los sueños que alguna vez tuvo. «¿Por qué me pides esto, doña Margarita?», preguntó Valeria, con cierta tristeza en su voz.
Yo tenía otros planes, sueños que no incluyen limpiar casas o hacer este tipo de trabajos. Doña Margarita, sin inmutarse, la miró con una sonrisa tranquila y le respondió: No se trata de lo que hagas, Valeria, sino de cómo lo hagas. La dignidad de una persona no depende de su trabajo, sino de cómo lo lleva a cabo. Hagas lo que hagas, hazlo con amor, esfuerzo y responsabilidad. Así aprenderás a valorar lo que realmente importa. Al principio, Valeria no entendía del todo lo que doña Margarita le decía. Comenzó a trabajar limpiando casas en el vecindario, y el cansancio físico que sentía al final del día era solo una parte del problema. A menudo se sentía humillada. A veces, cuando entraba en las casas de otras personas, las miradas de los dueños de esas casas la hacían sentir como si estuviera en el último peldaño de la escala social. Sentía que sus esfuerzos no se valoraban, que todo lo que hacía era solo una forma de sobrevivir, no una forma de avanzar. Durante esas primeras semanas, Valeria luchó con su propia decepción. Recordaba cómo solía soñar con una carrera, con ser algo más que una simple trabajadora doméstica. La sociedad le había enseñado que el valor de una persona se medía por el estatus que lograba alcanzar y no por el trabajo que realizaba. Por eso, en sus momentos más oscuros, se preguntaba si realmente valía la pena seguir adelante, si su vida había perdido todo el sentido que alguna vez tuvo. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Valeria regresó a casa de doña Margarita y, al ver su rostro cansado, la mujer mayor se acercó a ella con una taza de té caliente. Sé que no es fácil, hija. Nadie dijo que lo fuera. Pero recuerda que el esfuerzo que pones en tu trabajo hoy será la base de tu futuro. No tienes que ser la mejor en todo, pero sí la mejor en lo que haces, aunque no sea lo que habías planeado, dijo doña Margarita con una voz suave pero firme. Esa noche, después de que Valeria se recostara en la cama, las palabras de doña Margarita resonaron en su mente. Reflexionó sobre su actitud hacia el trabajo que estaba haciendo. En lugar de sentirse avergonzada, se dio cuenta de que cada tarea que realizaba, desde barrer hasta fregar los platos, estaba siendo hecha con esfuerzo y dedicación. Y con ese esfuerzo, estaba aprendiendo algo mucho más valioso que cualquier título universitario: la resiliencia, la humildad y el respeto por el trabajo bien hecho. A medida que pasaban los días, Valeria comenzó a sentir una satisfacción diferente al terminar sus tareas. Ya no las veía como algo humillante, sino como un desafío personal. Cada vez que limpiaba una casa o hacía las compras, sentía una creciente confianza en sí misma. No porque estuviera haciendo algo grandioso a los ojos de la sociedad, sino porque estaba aprendiendo a hacer las cosas con todo su corazón. Una tarde, cuando Valeria estaba limpiando el jardín de una de las casas en las que trabajaba, el dueño de la casa, un hombre mayor que siempre la había saludado con cortesía, se acercó a ella y le dijo: «Valeria, tengo que decirte que he notado cómo trabajas. Nunca vi a nadie tan dedicada, tan puntual. Y la casa siempre está impecable cuando llego. No es algo que vea todos los días. Te admiro por ello». Las palabras del hombre la sorprendieron, pero también la llenaron de una pequeña chispa de orgullo. Ese reconocimiento, aunque simple, le dio una lección importante. Lo que realmente importa es el esfuerzo, no la admiración superficial o la gloria externa. Hacer bien el trabajo, sin importar lo que se haga, es lo que le da sentido a la vida. Valeria entendió que, aunque su vida no estuviera siguiendo el rumbo que había imaginado, el trabajo que estaba realizando ahora tenía un valor profundo, un valor que solo ella podía reconocer. Al regresar a casa esa noche, Valeria se sentó con doña Margarita y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz interior que no había experimentado antes. «Lo he entendido», le dijo la mujer mayor. «No se trata de lo que hago, sino de cómo lo hago. Y ahora sé que no importa el tipo de trabajo, lo importante es hacerlo con dignidad y esfuerzo. Estoy aprendiendo más de lo que imaginé». Doña Margarita sonrió con dulzura, como si hubiera estado esperando esas palabras. «Eso, hija, así es como se construye una vida sólida. No siempre vamos a tener lo que soñamos, pero siempre podemos aprender algo valioso en el camino. El trabajo no te define, pero sí puede enseñarte a ser más fuerte, más sabías. Y eso es lo que te permitirá seguir adelante, sin importar los obstáculos». Con el paso del tiempo, Valeria comenzó a sentir una conexión más profunda con el mundo que la rodeaba. Su visión de la vida cambió por completo. Ya no veía el trabajo como una carga, sino como una oportunidad para crecer, para aprender sobre sí misma, para ser responsable y digna de lo que hacía.
Y aunque el camino que había tomado no era el que había planeado, encontró algo mucho más importante: paz interior. A medida que Valeria comenzaba a encontrar su propio ritmo en su nueva vida, el eco de su amor por Brian no la dejaba en paz. Cada día, mientras realizaba sus tareas, ya sea limpiando, haciendo compras, cuidando el hogar de doña Margarita, su mente se mantenía atrapada en la misma pregunta: ¿qué pasará con Brian? A pesar de las advertencias de su padre, de las palabras llenas de temor y frustración, ella no podía evitar aferrarse a la idea de que su relación con él tenía un futuro, uno que, aunque incierto, le ofrecía un atisbo de esperanza. Brian seguía siendo el hombre con el que Valeria soñaba compartir su vida, a pesar de las múltiples dudas que siempre habían flotado alrededor de él. Habían tenido buenos momentos juntos, momentos en los que todo parecía posible. Sin embargo, esas eran las mismas memorias que constantemente chocaban con la realidad de su comportamiento errático y sus ausencias inesperadas. Los mensajes de texto entre ellos seguían siendo cortos y esporádicos. A veces, Brian desaparecía durante días sin dar explicaciones. Valeria sabía que eso no era lo ideal, pero se decía a sí misma que tal vez él estaba ocupado, que tal vez no tenía valor de enfrentar la responsabilidad de ser padre. Se decía que todo cambiaría, que el tiempo le enseñaría a Brian lo importante que era para él y lo que significaba ser un hombre maduro. Una tarde, mientras Valeria limpiaba el jardín, como hacía todos los días, su celular vibró. Era un mensaje de Brian. «Te extraño, Valeria. ¿Podemos hablar más tarde?» El corazón de Valeria dio un vuelco al leer esas palabras. Aunque sabía que la relación con Brian era inestable, aún se aferraba a la esperanza de que algo en él cambiaría. Al final, siempre regresaba a él, como si fuera la única forma de encontrar la paz que había perdido. Cuando finalmente se encontraron esa tarde en el café de siempre, la conversación comenzó como solían hacerlo, con sonrisas tímidas y miradas llenas de nostalgia. Pero el ambiente era diferente, tenso. Brian, como siempre, no parecía completamente comprometido con la idea de ser padre, y Valeria, que ya había pasado por tantas emociones turbulentas, intentaba ocultar su decepción. «¿Cómo has estado?», preguntó Valeria, mirando a Brian, buscando en su rostro la seguridad que tanto anhelaba. Brian la miró fijamente, pero su mirada parecía perdida. «He estado ocupado», respondió de manera evasiva, como si no estuviera dispuesto a entrar en detalles. «Pero te he estado pensando, Valeria. Siento que las cosas no están saliendo como pensábamos. Yo no sé si estoy listo para todo esto». Las palabras de Brian, aunque no nuevas, golpearon a Valeria con más fuerza de lo que esperaba. El miedo que siempre había sentido al ver su falta de compromiso se materializaba de nuevo en sus palabras. A pesar de todo, Valeria no se rindió. Ella pensaba que él simplemente estaba confundido, que con un poco más de tiempo y paciencia, él cambiaría. El amor que sentía por él la cegaba, impidiéndole ver con claridad la verdad de la situación. Pero, Brian, esto no se trata solo de nosotros. Se trata de nuestro hijo. Yo quiero que estemos juntos, que cuidemos de él. Si te das cuenta, si nos damos la oportunidad, podemos ser una familia. Por favor, solo te pido que intentes. Lo nuestro puede ser lo que tú quieras que sea. Yo te quiero, Brian, y creo que tú también me quieres a mí». Brian, que había estado mirando la mesa sin decir nada, finalmente levantó la cabeza. Sus ojos mostraban algo que Valeria no esperaba ver: incomodidad, inseguridad y, tal vez, una pizca de arrepentimiento. Sin embargo, lo que dijo a continuación la dejó paralizada. «Yo te quiero, Valeria, pero no sé si soy capaz de hacer lo que esperas de mí. No puedo prometerte que voy a ser el hombre que tú quieres que sea. A veces siento que no soy el tipo de persona que mereces». Las palabras de Brian, duras y directas, rompieron algo dentro de Valeria. Por primera vez, comenzó a comprender que el amor no era suficiente para cambiar a una persona, y que las promesas vacías no podían llenar los vacíos que ella sentía. El dolor de esta revelación la invadió, pero, a la vez, una pequeña chispa de claridad iluminó su mente. Sabía que no podía seguir esperando a alguien que no estaba dispuesto a dar lo que ella necesitaba, no solo como pareja, sino también como futuro padre de su hijo. «Brian, no sé si esto es lo que quiero para mí ni para mi bebé. He luchado tanto por creer en ti, por pensar que cambiarías, pero ya no sé si eso es lo que quiero. Me duele, pero también me doy cuenta de que no puedo esperar más. No puedo seguir esperando que algo cambie si tú no estás dispuesto a hacer lo que es necesario». Las palabras de Valeria eran duras, pero al mismo tiempo,
Sentía un alivio al decirlas. No solo por ella, sino por su hijo, por ese pequeño ser que estaba por llegar al mundo. Aunque el amor que sentía por Brian seguía siendo fuerte, comprendió que el verdadero amor por su hijo significaba anteponer sus necesidades y bienestar por encima de sus propias expectativas y deseos. Brian la miró, con una mezcla de tristeza y frustración, y aunque no dijo nada más, Valeria pudo ver en sus ojos que él entendía lo que ella estaba diciendo. La conversación terminó sin promesas, sin resoluciones definitivas, pero con una comprensión silenciosa de que ambos tenían que tomar caminos separados. A medida que Valeria caminaba de regreso a casa esa tarde, sentía una mezcla de emociones. Estaba triste, sí, pero también aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había tomado el control de su vida, que no iba a permitir que el miedo o la inseguridad de Brian dictaran su futuro. Sabía que tenía mucho por hacer, pero también sabía que lo haría por su hijo, por su futuro. Y aunque el amor por Brian aún la marcaba, comprendió que ya no podía vivir con la esperanza de que alguien cambiara por ella. Lo que necesitaba, más que nada, era ser la mejor madre que pudiera ser, y para eso necesitaba fuerza, independencia y claridad. La vida de Valeria había estado marcada por la incertidumbre y la lucha interna. Había tomado decisiones difíciles, se había alejado de su hogar, y aunque se sentía más fuerte por todo lo que había superado, una parte de ella seguía anhelando el amor y la aprobación de su padre. Aunque la relación con Luis había sido tensa durante las últimas semanas, Valeria no podía evitar sentirse culpable por haberse ido sin decir una palabra más, sin dar una oportunidad a la reconciliación. En lo profundo de su corazón, sentía que había cometido un error al marcharse de casa tan abruptamente, pero al mismo tiempo, su independencia y la necesidad de crecer como persona la mantenían alejada de los lazos familiares que siempre le parecieron limitantes. Un día, mientras Valeria estaba trabajando, un mensaje la sacó de su concentración. El número desconocido en su celular la hizo dudar, pero cuando leyó el contenido, su corazón dio un vuelco. Era una llamada de emergencia. Valeria, tu padre está grave. Necesitamos que vengas al hospital lo antes posible. El impacto fue inmediato. Un torrente de emociones se desbordó en ella, y por un momento no supo cómo reaccionar. Había pasado tanto tiempo sin hablar con él, sin estar en contacto, que no podía creer que lo estuviera perdiendo. ¿Debería ir? ¿Sería correcto regresar a un lugar donde había dejado tanto dolor? ¿Acaso su padre la aceptaría después de todo lo que había pasado entre ellos? Las dudas se apoderaron de ella, pero al final la urgencia de la situación y el vínculo con su padre prevalecieron. Sin pensarlo más, Valeria recogió sus cosas y corrió al hospital. Al llegar, fue recibida por una enfermera que la llevó rápidamente a la habitación de Luis. Cuando lo vio, su corazón se rompió al ver la fragilidad de su padre. Ya no era el hombre fuerte y protector que había conocido. Ahora, en su cama de hospital, parecía tan vulnerable, tan agotado por la enfermedad. Luis levantó la mirada al escuchar el sonido de sus pasos, y aunque su rostro estaba marcado por la fatiga, sus ojos se iluminaron al ver a Valeria. «Valeria, hija», murmuró débilmente, su voz apenas audible. Valeria se acercó con cautela, tomándole la mano, temerosa de que fuera demasiado tarde para hablar. «Papá, no sabía que estabas tan mal». «Lo siento tanto, no quise, no sabía qué hacer», susurró, mientras las lágrimas comenzaban a caer de sus ojos. Luis la miró por un largo momento, su rostro reflejando arrepentimiento y una tristeza profunda. «Lo sé, hija. Yo también me siento culpable. Pero el tiempo no se puede volver atrás». Su voz estaba quebrada, como si cada palabra le costara más esfuerzo. «Papá, por favor, no te vayas», Valeria imploró, su voz temblando. «Quiero que estemos bien. Quiero que me digas que todo va a estar bien, que no importa lo que haya pasado». Luis, con la poca energía que le quedaba, hizo un esfuerzo por sonreír. «Sé que no fui el padre que merecías, Valeria. Siempre quise lo mejor para ti, pero me equivoqué al no comprenderte. Ahora sé que te fallé. Si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Pero ahora solo quiero que sepas que te amo, hija, y que siempre querré lo mejor para ti, aunque haya fallado en demostrártelo». Esas palabras que Valeria había deseado escuchar durante años, fueron lo último que Luis pudo decirle antes de que el sueño eterno lo alcanzara. Con un suspiro final, Luis cerró los ojos, y con él, Valeria sintió que se le escapaba una parte de su alma. La culpa, la tristeza y la añoranza la envolvieron. A pesar de todo lo que había sucedido,
no dejaba de sentir que algo se había roto irremediablemente en su vida. El hospital estaba en silencio cuando Valeria salió de la habitación. No sabía si estaba preparada para enfrentar la vida sin su padre, pero sabía que no podía quedarse atrapada en el dolor. Su mente todavía estaba llena de pensamientos y recuerdos, pero un sentimiento de paz comenzaba a surgir. Había tenido la oportunidad de escuchar las palabras de su padre, de recibir ese perdón tan anhelado. Eso, aunque doloroso, le daba el cierre que necesitaba. Días después, cuando Valeria ya estaba en su casa de doña Margarita, recibía una llamada inesperada. Era el abogado del hospital. Valeria, hay algo que tienes que saber. Tu padre dejó algo para ti. Quiero entregártelo, ya que es parte de su última voluntad. Confusa pero ansiosa, Valeria acudió a la cita con el abogado. Allí, le entregaron un sobre que contenía una carta escrita por su padre. La carta no solo le pedía perdón por no haber sido el padre que ella merecía, sino que también le dejaba todo lo que tenía. Una casa modesta en el centro de la ciudad, algunas propiedades, lo más importante, los ahorros que había logrado acumular a lo largo de los años. Todo eso, para ayudarla a criar a su hijo y a empezar una nueva vida. Con las manos temblorosas, Valeria leyó las palabras de su padre. En la carta, Luis le pedía disculpas por no haber estado allí para apoyarla cuando más lo necesitaba, pero también dejaba un mensaje de esperanza. Quiero que uses lo que te dejo para darle a mi nieto una vida mejor, para que nunca te falte lo necesario, para que sigas adelante sin miedo. Valeria cerró los ojos mientras las lágrimas caían por su rostro. Había deseado escuchar esas palabras durante tanto tiempo, y ahora, cuando finalmente las recibía, sentía una mezcla de amor y dolor profundo. Por un lado, estaba agradecida por todo lo que su padre le había dejado, pero por otro, sentía que ese perdón llegaba demasiado tarde, que ya no tenía tiempo para construir una relación con él. A pesar de su partida, la carta le dio el cierre emocional que necesitaba para poder seguir adelante, para comprender que su padre, a su manera, siempre había querido lo mejor para ella. Te perdono, papá. Te amo. Gracias por todo, susurró Valeria, mirando al cielo. Ese día, la carta de Luis se convirtió en un símbolo de cierre para Valeria. Aunque ya no podía cambiar el pasado, el perdón de su padre y el legado que le había dejado le dieron la fuerza para mirar hacia el futuro con renovada esperanza. Ahora, más que nunca, sabía que lo único que podía hacer era seguir adelante por su hijo y por ella misma, con la seguridad de que su padre siempre la amó, a pesar de sus errores. Los días posteriores a la muerte de su padre fueron los más oscuros que Valeria había experimentado. Aunque había encontrado consuelo en las palabras de su padre antes de su partida y en la carta que le dejó, el dolor por la pérdida de él y la reciente tragedia de perder a su bebé la sumieron en un profundo vacío. El peso de las dos pérdidas la ahogaba, y aunque estaba rodeada de personas que se preocupaban por ella, como doña Margarita, Valeria sentía que todo estaba fuera de su alcance. Se sentaba en silencio, mirando la ventana, preguntándose cómo podía seguir adelante cuando el mundo le parecía tan ajeno y cruel. Una mañana, mientras caminaba por el pequeño jardín de la casa de doña Margarita, Valeria se detuvo frente a una flor que estaba comenzando a abrirse. La fragilidad de la flor, combinada con su belleza, le recordó algo que ya había olvidado. Todo en la vida tiene un ciclo. Las flores florecen, crecen, se marchitan, pero siempre hay una nueva estación, un nuevo comienzo. Era un recordatorio, una pequeña señal de que, aunque el dolor era profundo, la vida seguía, y con ella, las oportunidades para empezar de nuevo. A pesar de la tristeza que la embargaba, Valeria comenzó a comprender que el proceso de duelo no era algo que pudiera acelerar o controlar, pero sí algo que debía atravesar. Durante los primeros días, pensaba que jamás podría superar todo lo que había perdido, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. A veces, la vida se encargaba de quitarte lo que pensabas que te definía, pero te dejaba algo aún más valioso, la fuerza que no sabías que tenías. Doña Margarita, quien siempre había sido una presencia constante y serena en su vida, empezó a ser un faro de sabiduría. Aunque su hogar no era lujoso ni tenía mucho que ofrecer, lo que doña Margarita le brindaba era algo mucho más valioso, una guía silenciosa basada en la experiencia, la compasión y la humildad. Durante sus largas conversaciones por la tarde, doña Margarita le decía a Valeria cosas que comenzaban a hacer eco en su corazón. Valeria, hija, el dolor no se va a ir de un día para otro. Pero debes entender que todo lo que pasa en la vida tiene un propósito, aunque no lo comprendamos de inmediato. Las lecciones más difíciles son las que más nos enseñan. El sufrimiento no es el final,
Es solo el camino que tenemos que recorrer para encontrar lo que realmente necesitamos. Paz en nuestro interior, le decía doña Margarita, mientras tejía con sus manos unas pequeñas canastas. Al principio, Valeria no entendía completamente lo que quería decir. ¿Cómo podía haber paz cuando el dolor era tan abrumador? ¿Cómo encontrar consuelo cuando el peso de la pérdida la ahogaba? Pero a medida que pasaban los días, y mientras continuaba observando cómo doña Margarita vivía cada día con tranquilidad, Valeria comenzó a ver la vida desde una nueva perspectiva. Empezó a entender que no podía seguir aferrándose al dolor. Sabía que no podía olvidar lo que había perdido, pero comprendió que seguir viviendo en ese lamento solo la hundiría más. A veces, las personas no saben cómo sanar, pero hay algo en la acción de vivir, en la rutina diaria, que de alguna manera comienza a curar las heridas. Valeria decidió que debía permitir que el tiempo hiciera su trabajo, mientras tanto, seguir adelante, aunque solo fuera un paso a la vez. En ese proceso, comenzó a enfocarse más en sí misma y en lo que realmente quería para su futuro. Ya no pensaba solo en lo que había perdido, sino en lo que aún tenía: su vida, su salud, la oportunidad de empezar de nuevo. Se dio cuenta de que, aunque había sufrido mucho, aún había tiempo para reescribir su historia, para construir algo sólido para ella y su hijo. Un día, mientras limpiaba y organizaba algunas cosas en la casa de doña Margarita, Valeria encontró un cuaderno viejo que había pertenecido a su madre, quien había fallecido cuando ella era pequeña. Lo abrió con cautela, sin saber muy bien qué esperar, y comenzó a leer las palabras escritas en él. Su madre había plasmado en esas páginas muchas de sus propias reflexiones sobre la vida, sobre el amor, sobre las pérdidas. A medida que leía, Valeria comenzó a encontrar consuelo en esas palabras. Era como si su madre, en algún lugar lejano, le estuviera hablando directamente, dándole una lección importante. La vida sigue, incluso después de las pérdidas más dolorosas. Lo importante es lo que haces con el tiempo que tienes. Valeria comenzó a escribir en ese cuaderno. Escribía sus pensamientos, sus temores, sus deseos. A través de la escritura, empezó a procesar lo que había vivido, y poco a poco, las palabras se convirtieron en una forma de catarsis. Escribir no solo le ayudaba a liberar sus emociones, sino también a entenderlas, a darle sentido al caos que sentía dentro de sí. Con el tiempo, Valeria comenzó a asumir sus nuevas responsabilidades. Aunque no tenía todas las respuestas, se dio cuenta de que podía construir una vida para su hijo y para ella misma. Aunque la pena seguía acompañándola, ya no era el centro de su existencia. Empezó a tomar decisiones con más confianza, a aprender a valorar las pequeñas cosas, a encontrar belleza en lo cotidiano. Sabía que la vida nunca sería perfecta, pero había aprendido a abrazar su imperfección. Doña Margarita, siempre presente, vio el cambio en ella. Has crecido mucho, Valeria. Ahora no solo eres más fuerte, también eres más sabia. La vida te dio una lección dura, pero te ha dado la oportunidad de ser alguien diferente. No dejes que la tristeza te consuma, porque hay mucho por vivir. Y lo más importante, ya no estás sola. Tienes un hijo que te necesita, y lo más hermoso que puedes hacer es ser su madre con todo lo que eres. Valeria la miró, con una sonrisa triste pero sincera. Gracias, doña Margarita. No sé qué habría hecho sin ti. Me has enseñado más de lo que imaginas. Ahora sé que el dolor no es lo que me define. Lo que realmente me define es lo que elijo hacer con mi vida. Y voy a seguir adelante, por mi hijo, por mí. Esa tarde, Valeria sentía por primera vez en mucho tiempo que, aunque no todo estaba resuelto, todo podía sanar. Aunque las cicatrices seguirían allí, sabía que tenía poder de reconstruir su vida. Había encontrado, finalmente, la paz interior que tanto había buscado. Y con esa paz, supo que estaba lista para enfrentarse lo que viniera, con el corazón más fuerte y más decidido que nunca. Valeria despertó una mañana con una sensación diferente en su interior. Durante tanto tiempo había vivido a la sombra de las decisiones de otros, buscando el permiso o la aprobación de quienes la rodeaban, especialmente de su padre y de Brian. Aunque la relación con su padre había sanado un poco con el perdón y las palabras finales que él le dejó, y aunque el dolor de la pérdida de su bebé todavía la acompañaba, Valeria se dio cuenta de que ya no podía seguir esperando que alguien más tomara las riendas de su vida. Había llegado el momento de valerse por sí misma, de tomar las riendas de su destino, no solo por ella, sino también por su hijo. La idea de ser independiente la aterraba. Sabía que aún había mucho por aprender, que el camino hacia la autosuficiencia no sería fácil ni rápido, pero algo en su interior le decía que ya era hora de dar ese paso. Después de todo,
Si quería ser la madre que su hijo necesitaba, debía empezar por cuidar de sí misma, y para eso necesitaba ser capaz de mantenerse en pie sin depender de nadie más. Los días siguientes a esa realización, Valeria comenzó a hacer un plan. En primer lugar, sabía que necesitaba encontrar trabajo. Aunque el trabajo doméstico que había estado haciendo en casa de doña Margarita le había dado una sensación de propósito, sentía que ya había llegado el momento de algo más, algo que le permitiera ganar un salario regular, de poder vivir de su propio esfuerzo. No sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Doña Margarita, como siempre, la apoyaba incondicionalmente. El primer paso siempre es el más difícil, pero lo más importante es que estás lista para caminar sola. No tengas miedo de fracasar, hija. Todos pasamos por eso, pero lo que importa es seguir intentándolo, le dijo una tarde, mientras preparaban juntas la cena. Esas palabras resonaron profundamente en Valeria. Ella sabía que no podía seguir esperando que la vida la llevara donde deseaba. El futuro se construye con acciones, no con expectativas. Después de enviar varias solicitudes de empleo, finalmente Valeria recibió una respuesta. Era una pequeña tienda de comestibles que necesitaba una cajera. Aunque no era el trabajo soñado, Valeria se sintió emocionada. Era el primer paso hacia la independencia. Se le ofreció un horario flexible, lo que le permitiría seguir cuidando a su hijo y organizarse mejor. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sentía que estaba tomando control de su vida. Al principio, el trabajo la desbordaba. Estaba acostumbrada a las tareas domésticas, pero manejar una caja registradora, interactuar con clientes y organizar inventarios era algo completamente nuevo. A veces se sentía insegura, preocupada de cometer errores. Las noches anteriores a cada turno eran de ansiedad. ¿Sería suficiente? ¿Sería capaz? Pero con el tiempo, Valeria fue aprendiendo. Empezó a entender la dinámica de su trabajo, a relacionarse con los clientes, a disfrutar de las pequeñas victorias, como un cliente que le agradecía por su amabilidad o un jefe que le decía que había hecho bien su trabajo. Cada día, al regresar a casa, Valeria se sentía más fortalecida, no solo por el dinero que ganaba, sino por la sensación de que estaba logrando algo importante por sí misma. El hecho de estar siendo productiva, de estar construyendo un futuro más estable para su hijo, le dio una satisfacción que nunca había experimentado antes. Estaba aprendiendo a depender de su esfuerzo, a sentir que sus logros no venían de la generosidad de otros, sino de su propio trabajo. No todo era fácil. Había días en los que se sentía agotada, días en los que pensaba que no podría continuar. Había días en los que se despertaba sin ganas de hacer nada, pero el amor por su hijo, las palabras de doña Margarita y el recuerdo de su padre le daban la fuerza para seguir. Sabía que había tomado la decisión correcta al buscar su independencia, y aunque el camino era incierto, cada paso que daba la acercaba más a la estabilidad que tanto deseaba. Con el tiempo, Valeria aprendió a balancear su vida laboral con la maternidad. Cada mañana, antes de salir al trabajo, organizaba todo lo que su hijo necesitaba para el día, asegurándose de que estuviera bien cuidado mientras ella estaba fuera. A pesar de las dificultades, su amor por él le daba el impulso para no rendirse. Sabía que el futuro no le iba a ofrecer soluciones fáciles, pero también sabía que estaba tomando el control de su destino, y eso le daba fuerzas para continuar. Un día, mientras regresaba del trabajo y empujaba el cochecito de su hijo por la calle, Valeria se detuvo un momento para mirar a su alrededor. Había un brillo en su mirada, un destello de satisfacción que antes no había tenido. Por fin, sentía que estaba construyendo algo sólido, algo que le pertenecía. Su vida había cambiado de formas que no podía anticipar, pero en ese momento se dio cuenta de que cada desafío que había enfrentado la había fortalecido. «Estoy haciendo esto», se dijo a sí misma, con una pequeña sonrisa. «Estoy haciendo todo lo posible para darle a mi hijo lo mejor». En ese instante, Valeria entendió lo que realmente significaba ser independiente. No se trataba solo de ganar dinero o de estar sola. Se trataba de confiar en uno mismo, de tomar decisiones difíciles, a pesar de la incertidumbre, seguir adelante. Ser independiente significaba ser dueña de su vida, de sus elecciones, de su futuro. Y aunque el camino seguiría siendo complicado, Valeria había aprendido que la verdadera independencia no venía solo de la capacidad de cuidarse a sí misma, sino también la fuerza interior para seguir luchando por lo que más quería, su felicidad y la de su hijo. A medida que Valeria se sentaba en su nueva vida, una sensación de paz comenzó a apoderarse lentamente de ella. Su trabajo en la tienda se había convertido en una rutina que,
aunque agotadora, le proporcionaba una estabilidad que hacía tiempo no había experimentado. Cada día, cuando cerraba la tienda y regresaba a su pequeño refugio en la casa de doña Margarita, se sentía agradecida por el ritmo que había encontrado. Sin embargo, había algo más que había comenzado a florecer a su alrededor, la comunidad de personas que la rodeaba. Al principio, Valeria no se daba cuenta de cuán importante sería este aspecto de su vida. Había estado tan concentrada en su supervivencia, en asegurarse de que todo estuviera bien para su hijo, que no había prestado mucha atención a las personas que la rodeaban. Pero, a medida que pasaban las semanas, empezaba a sentir el calor de la amabilidad y el apoyo de los demás. Las pequeñas interacciones diarias, las sonrisas, los gestos de ayuda, todo eso comenzó a darle fuerza. Uno de los primeros contactos significativos fue con sus compañeros de trabajo. Al principio, Valeria había sido cautelosa, reservada. No sabía si los demás la verían como una más, una simple trabajadora que no destacaba, o si, al contrario, la tratarían como un proyecto de alguien a quien se debía ayudar. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había algo mucho más valioso que las etiquetas sociales, la conexión humana. Entre ellos, conoció a Laura, una de las compañeras más cercanas en la tienda, que no tardó en hacerse amiga de Valeria. Laura era extrovertida, cálida y siempre tenía una sonrisa para compartir. A menudo se ofrecía para cubrir turnos y ayudar a Valeria cuando ella tenía algún problema personal, como cuando necesitaba llevar a su hijo al médico o simplemente necesitaba tiempo para descansar. Laura no la veía como una persona vulnerable, sino como una igual, alguien con quien compartía las dificultades del día a día. Un día, después de un largo turno, Laura le ofreció a Valeria llevarla a casa. Mientras caminaban juntas, Valeria no pudo evitar sentirse agradecida por la gentileza de su amiga. «Nunca pensé que un trabajo en una tienda me traería algo tan bonito como esta amistad», le dijo Valeria, con una sonrisa sincera. Laura sonrió. Eso es lo que pasa cuando nos permitimos conectar con los demás. Todos tenemos nuestras luchas, Valeria, pero compartirlas hace que todo sea un poco más ligero. Esa tarde, después de despedirse de Laura, Valeria reflexionó sobre lo que su amiga le había dicho. A veces, Valeria había tenido miedo de confiar en los demás, de abrirse por completo. Había aprendido a ser independiente, a no depender de nadie, pero se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no radicaba solo en ser autosuficiente, sino también en aceptar el apoyo de los demás cuando era necesario. La amistad de Laura la había ayudado a ver que no todo en la vida era una carga que debía llevar sola. Pero el apoyo no se limitaba solo a Laura. A lo largo de su vida en la tienda, Valeria comenzó a tejer una red de relaciones sinceras con otros compañeros. Las pequeñas charlas durante el descanso, las bromas que compartían y el apoyo mutuo durante los días más difíciles, fueron cimentando un sentido de comunidad que le daba a Valeria una fortaleza renovada. No se trataba solo de trabajar juntas, sino de ser parte de algo más grande, de sentir que había personas que se preocupaban por su bienestar, que la apoyaban sin pedir nada a cambio. Por supuesto, la figura de doña Margarita seguía siendo esencial en su vida. Desde el primer día en que Valeria había llegado a su casa, doña Margarita había sido su roca. No solo le ofreció un lugar donde quedarse, sino que también le dio una enseñanza que transformó la forma en que Valeria veía el mundo. La vida no se trata solo de ser fuerte de manera individual, sino de aprender a construir una red de apoyo mutuo, de estar ahí para los demás y aceptar que también necesitamos de otros. Un día, después de un largo día de trabajo, Valeria se sentó junto a doña Margarita en la sala, cansada pero contenta. Nunca supe cuánto significaba tener una amiga, tener personas en quienes confiar. Tú me lo enseñaste, doña Margarita. Todo este tiempo creí que la fuerza venía solo de mí, pero ahora sé que viene de todos los que nos rodean, le confesó mientras observaba la figura serena de la mujer. Doña Margarita la miró con esa expresión de sabiduría tranquila que siempre la caracterizaba. Es cierto, hija, pero no olvides que siempre debes ser tú misma, sin perder la esencia de lo que eres. La verdadera fuerza viene de saber quién eres, pero también de reconocer que, a veces, la vida es más ligera cuando compartimos la carga. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Valeria, que poco a poco comenzaba a descubrir un nuevo camino, uno donde la independencia no significaba soledad, sino la capacidad de equilibrar el dar y recibir, de entender que la comunidad que la rodeaba era tan importante como su propio esfuerzo personal. A medida que más personas se acercaban a su vida, Valeria comenzó a sentirse parte de algo más grande, de una red invisible que la sostenía cuando caía y la levantaba cuando lo necesitaba. Con cada sonrisa,
Con cada gesto amable, Valeria se daba cuenta de que ya no estaba sola en este viaje. Había gente que la apreciaba y, lo más importante, ella había aprendido a apreciar a los demás. De alguna manera, este apoyo mutuo había hecho que el dolor de sus pérdidas fuera más llevadero. La amistad y la comunidad habían comenzado a ocupar un espacio crucial en su vida, y Valeria entendía que había algo mágico en las relaciones humanas, algo que podía ofrecerle una fortaleza que no había imaginado. Valeria había pasado por mucho en los últimos meses. Las lecciones de vida que había aprendido, las pérdidas que había sufrido, y las decisiones que había tomado la habían transformado profundamente. A pesar de todo, una sombra seguía acechando su mente: Brian. Aunque su relación con él había sido tumultuosa, ella no podía dejar de pensar en lo que pudo haber sido, en lo que aún sentía por él, aunque todo le indicara que debía soltarlo. Por mucho tiempo, Valeria había creído que el amor por Brian era la clave de su felicidad, que se pudieran superar los obstáculos juntos, todo estaría bien. Pero, a medida que pasaba el tiempo y observaba cómo las cosas se desarrollaban, comenzó a comprender algo que, en su corazón, ya había sabido. Aferrarse a alguien que no estaba dispuesto a cambiar o a comprometerse con ella solo la estaba hundiendo más en la inseguridad y el dolor. Con cada interacción con Brian, Valeria sentía que su autoestima se desmoronaba un poco más. Las promesas vacías, las excusas, las veces que se alejaba y la culpabilidad que ella sentía por querer que las cosas fueran diferentes la hacían sentir que su propio valor estaba ligado a una persona que no la apreciaba como merecía. Por mucho que lo amara, por mucho que deseara que cambiara y que la relación funcionara, algo en su interior le decía que necesitaba dejarlo ir. La dependencia emocional que había desarrollado hacia él solo la estaba alejando de lo más importante, ella misma y la vida que estaba tratando de construir. Una tarde, mientras Valeria caminaba por el parque con su hijo, pensaba en todo lo que había pasado y en cómo su vida había cambiado desde que decidió tomar el control de su destino. Cada paso que daba en su vida, cada logro, por pequeño que fuera, la hacía sentir más fuerte. Y entonces, en ese momento de claridad, entendió que, para seguir adelante, debía poner su amor por sí misma por encima de todo. Porque solo cuando aprendiera a amarse, podría ser la madre y la persona que siempre había soñado ser. El amor propio no era solo una idea abstracta, una moda que se escuchaba en conversaciones superficiales. Era la base sobre la que se construiría una vida plena. Aprender a reconocer sus propios límites, a perdonarse por sus errores, a dejar atrás las expectativas de los demás y, lo más importante, a dejar ir lo que ya no le servía. El amor propio significaba aceptar su historia, reconocer su valor y saber que, aunque las cosas no siempre salieran como esperaba, tenía el derecho de ser feliz por sí misma, sin depender de nadie para validar su existencia. Valeria comenzó a establecer límites claros, primero con Brian. Dejó de responder a sus mensajes, dejó de buscar razones para seguir esperando algo que nunca llegaría. Su corazón le dolió al principio, pero poco a poco la sensación de alivio fue reemplazando la angustia. Entendió que, a veces, el amor no era suficiente para sanar una relación rota, y que lo más valioso que podía hacer era recuperar su paz interior. Dejó de vivir con la constante ansiedad de esperar su mensaje, su llamada, su promesa incumplida. Y, con el tiempo, Brian dejó de ser una parte importante de su vida, un capítulo cerrado que le permitió enfocarse en lo que realmente importaba, ella misma y su hijo. Ese fue un paso crucial en su viaje hacia el amor propio, pero no fue el único. Valeria empezó a dedicar tiempo para sí misma, aunque fuera solo unos minutos al día. A veces, leía un libro mientras su hijo dormía, otras veces caminaba por el parque o simplemente se sentaba a reflexionar sobre sus metas. Al principio, se sintió egoísta, como si estuviera abandonando la responsabilidad de ser madre por un momento. Pero, a medida que lo hacía, entendió que, para ser una buena madre, debía estar bien consigo misma primero. No podía dar lo mejor de sí a su hijo si no se cuidaba a sí misma. La relación con doña Margarita siguió siendo una de las piedras angulares en su vida. La mujer le ofreció una perspectiva valiosa sobre el amor propio, sin juzgarla ni presionarla. Recuerda, Valeria, nadie puede amarte como tú misma lo haces. Y cuando aprendas a quererte, no permitirás que nadie más te haga sentir menos. El amor propio no significa ser perfecta, significa aceptarte tal como eres y saber que, incluso en tus momentos más bajos, eres suficiente. Le decía, siempre con esa calma serena que caracterizaba su presencia. El cambio en Valeria fue gradual, pero innegable. Se empezó a ver a sí misma de una manera diferente. Cada vez que miraba al espejo, veía a una mujer fuerte,
decidida, que no tenía miedo de construir una vida por su cuenta. Ya no era la joven que dependía de la validación de los demás, sino una madre que se aceptaba con todos sus defectos y virtudes. Sabía que no tenía que ser perfecta para ser digna de amor, que su valor no estaba en lo que hacía por los demás, sino en quien era realmente. Con el tiempo, Valeria empezó a proyectar esa confianza en sí misma a todas las áreas de su vida. Tomó decisiones más firmes, se mostró más segura ante los demás, y su hijo comenzó a ser el centro de su felicidad, no la fuente de su miedo. Aunque aún había días difíciles, Valeria sabía que su amor propio era el ancla que la mantenía firme. Con su hijo en sus brazos, se sintió más completa que nunca, porque entendió que la mejor forma de amarlo era demostrarse a sí misma que era capaz de dar lo mejor sin tener que esperar que alguien más lo hiciera por ella. Esa tarde, mientras miraba a su hijo jugar en el parque, Valeria sonrió para sí misma. Había recorrido un largo camino desde el día en que salió de la casa de su padre, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que lo enfrentaría con la seguridad de que ya era suficiente. El amor propio le había dado la libertad que tanto buscaba, y con esa libertad, sabía que podía ser la mejor madre para su hijo y, finalmente, la mejor versión de sí misma. Los días que siguieron a su decisión de avanzar por su cuenta no fueron fáciles, pero Valeria comenzó a sentir que había algo más en su vida que el dolor del pasado. Había aprendido a tomar decisiones sin esperar la aprobación de nadie más, a depender de su propia fuerza y determinación. A pesar de que no tenía todas las respuestas, algo en su interior le decía que estaba en el camino correcto, y lo más importante, lo sentía en su corazón. Su futuro estaba en sus manos. Una tarde, mientras observaba a su hijo jugar en el jardín, Valeria se quedó pensativa. La vida no le había dado lo que había soñado, pero de alguna manera sentía que todo lo que había vivido la había llevado a este momento de autodescubrimiento. Aunque aún había muchas incógnitas, una cosa estaba clara. Ella no iba a depender de nadie para encontrar la felicidad. Estaba decidida a construir una vida plena para ella y para su hijo, sin esperar que alguien más le diera las respuestas o la estabilidad que tanto deseaba. Su vida había tomado un giro inesperado, pero Valeria comprendía que las dificultades que había enfrentado solo la habían fortalecido. El camino hacia la independencia no había sido fácil, pero cada paso que había dado la había acercado más a convertirse en la mujer que ahora veía en el espejo, una mujer fuerte, decidida, capaz de enfrentar cualquier adversidad, por difícil que fuera. A menudo, se encontraba pensando en el futuro. Sabía que su situación no era ideal, que el dinero no sobraba y que aún quedaban muchas preguntas sin responder. Pero lo que sí tenía claro era que, con trabajo, determinación y el amor de las personas que la apoyaban, podría salir adelante. Valeria comenzó a visualizar su vida de una manera diferente. Ya no se veía como una víctima de las circunstancias, sino como la creadora de su propio destino. No necesitaba que nadie más resolviera sus problemas. Ella misma podía encontrar soluciones y construir un futuro para su hijo, lleno de posibilidades. Una noche, después de acostar a su hijo, Valeria se sentó a escribir en su cuaderno, un hábito que había comenzado a tener desde que se dio cuenta de lo importante que era reflexionar sobre sus pensamientos y metas. Quiero darle a mi hijo una vida llena de amor y oportunidades. No sé qué me depara el futuro, pero sé que tengo lo necesario para ser feliz. Tengo mi salud, mi fuerza, mi determinación, y sobre todo, tengo a mi hijo, que es el motor de todo lo que hago. Juntos, vamos a crear una vida que valga la pena, escribió en una de las páginas. Esas palabras se convirtieron en su mantra. Cada vez que sentía que la incertidumbre la invadía, las leía y encontraba consuelo en ellas. No sabía cómo iba a lograr todo lo que se había propuesto, pero tenía la certeza de que lo lograría, paso a paso. Sabía que no todo sería fácil ni rápido, pero había aprendido a ser paciente con ella misma. El camino hacia el futuro estaba lleno de desafíos, pero Valeria estaba decidida a enfrentarlos con valentía. A lo largo de esos meses, comenzó a hacer planes. Quería mejorar su situación financiera, así que comenzó a ahorrar parte de lo que ganaba y buscó maneras de seguir aprendiendo, de capacitarse más en su trabajo. No tenía una educación formal en un campo específico, pero su inteligencia y sus ganas de aprender la impulsaban a tomar cualquier oportunidad que surgiera. Pensaba que tal vez podría estudiar algo por su cuenta, quizás obtener algún diploma o aprender habilidades que le ayudaran a conseguir un empleo mejor. La idea de seguir creciendo, de expandir sus horizontes, se convirtió en uno de sus objetivos más importantes. Además, Valeria se dio cuenta de que el amor de las personas que la rodeaban era una parte fundamental de su proceso. A pesar de que había perdido a su padre,
La relación con doña Margarita seguía siendo un pilar clave en su vida. Doña Margarita, con su sabiduría y su apoyo incondicional, siempre estaba ahí para escucharla, para darle consejos prácticos y para recordarle su valía. También había hecho nuevos amigos en su trabajo, como Laura, cuya amistad la hizo sentir que no estaba sola, que podía contar con los demás cuando lo necesitaba. Un día, mientras Valeria charlaba con Laura después de su turno, Laura le dijo algo que la dejó pensativa. Valeria, has cambiado mucho desde que llegaste aquí. Al principio, parecías perdida, pero ahora te veo más fuerte, más segura. Estás tomando control de tu vida, y es inspirador ver lo lejos que has llegado. Estoy segura de que vas a lograr todo lo que te propones. Esas palabras de Laura tocaron el corazón de Valeria. Aunque a veces no se sentía tan segura como los demás pensaban, esas pequeñas afirmaciones la ayudaban a seguir adelante. Se dio cuenta de que, aunque su camino no había sido fácil, había crecido mucho en poco tiempo. Y lo más importante, había aprendido a confiar en sí misma. Con cada paso que daba, con cada decisión que tomaba, Valeria sentía que el futuro, aunque incierto, era suyo para crear. No sabía qué desafíos la esperaban, pero ya no tenía miedo de enfrentarlos. Se había dado cuenta de que la vida no siempre iba a ser justa ni fácil, pero lo que realmente importaba era cómo respondía a esos desafíos. Y, por primera vez en mucho tiempo, Valeria sentía que tenía control, que no estaba a la deriva, sino que caminaba hacia un futuro lleno de posibilidades. Miró a su hijo mientras jugaba en el suelo, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Ese pequeño ser era su mayor motivación, la razón por la cual se levantaba cada día con fuerza renovada. Sabía que, pase lo que pase, siempre habría un camino hacia adelante. Y mientras su hijo creciera bajo su amor y cuidado, Valeria también crecería, como mujer, como madre, como persona. El futuro podía ser incierto, pero para Valeria, ahora estaba lleno de esperanza, porque había aprendido algo muy importante. La vida no es algo que se recibe, es algo que se construye. Y ella estaba decidida a construir el futuro que tanto deseaba, por ella misma y por su hijo. El camino que Valeria había recorrido no había sido sencillo, pero cada paso la había llevado más cerca de convertirse en la mujer que era hoy, una mujer fuerte, decidida, capaz de enfrentarse a las adversidades sin perder la esperanza. Había pasado por momentos de desesperación, de soledad, de dudas profundas sobre su futuro y su capacidad para superarse. Pero a medida que el tiempo avanzaba, la joven había aprendido algo esencial sobre sí misma, la resiliencia. Valeria, al mirar hacia atrás, vio todo lo que había logrado. Cuando salió de la casa de su padre, temía que el mundo fuera un lugar demasiado grande y cruel para ella, pero ahora entendía que era capaz de navegar por él, de enfrentar lo que viniera con la certeza de que tenía las herramientas necesarias para seguir adelante. Cada obstáculo que había enfrentado, desde su relación con Brian hasta la pérdida de su bebé y la muerte de su padre, le había dejado una enseñanza invaluable. Y, lo más importante, había aprendido a confiar en su propio juicio, a creer en sus decisiones. Un día, mientras estaba en el parque con su hijo, observando cómo jugaba con otros niños, Valeria se detuvo a pensar. La vida seguía presentando desafíos, algunos más pequeños y otros más grandes, pero ahora, ella no los veía como algo que la iba a derribar, sino como algo que la iba a fortalecer aún más. Ya no tenía miedo de los cambios, ni de las decisiones difíciles. Sabía que, incluso en los momentos más oscuros, tenía la capacidad de levantarse y seguir adelante. Doña Margarita, siempre tan sabia y serena, le había dicho una vez: la vida no es un destino final, hija, es un camino lleno de lecciones. Si aprendes de cada paso, de cada caída, serás más fuerte que nunca. Esas palabras resonaban en su mente como un mantra. Y, al mirar a su hijo, Valeria entendió profundamente lo que doña Margarita quería decir. La verdadera fuerza no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en aprender a superarlo, en levantarse cada vez que se cae, con la cabeza erguida y el corazón firme. A pesar de todo lo que había perdido, Valeria se dio cuenta de que no se había quedado vacía. Había ganado mucho más de lo que pensaba. Confianza en sí misma, la capacidad de amar incondicionalmente a su hijo, el conocimiento de que ella era suficiente, tal y como era. El amor por ella misma había sido la clave para encontrar la paz. Ya no necesitaba la validación de nadie para sentirse valiosa. Su vida, aunque no perfecta, era suficiente y estaba llena de potencial. En su trabajo, Valeria había demostrado que podía lograr lo que se proponía. La responsabilidad,
La paciencia, la dedicación a su trabajo y su hijo le habían dado resultados. Cada pequeño logro, desde un cliente agradecido hasta una tarde tranquila con su hijo, le recordaba que el verdadero éxito no se mide en grandes premios o recompensas, sino en la capacidad de mantenerse firme, de seguir adelante, paso a paso, a pesar de las dificultades. Con el tiempo, Valeria comenzó a sentir un cambio interno profundo. Ya no se sentía sola ni perdida. Aceptaba que la vida no siempre iba a ser fácil, que el dolor y la incertidumbre seguirían apareciendo, pero ya no temía enfrentarlos. Había descubierto la fuerza de la resiliencia, la capacidad de adaptarse, de aprender y de encontrar la paz incluso en medio de las tormentas. Esta lección, la lección final, le permitió ver el mundo con ojos nuevos, con una perspectiva diferente. Sabía que, sin importar lo que le deparara el futuro, estaba preparada para enfrentarlo. Valeria sonrió mientras veía a su hijo correr hacia ella con una sonrisa inocente. El futuro aún era incierto, pero ya no le tenía miedo. Sabía que podía enfrentar cualquier desafío con la misma determinación con la que había superado todo lo que había vivido hasta ese momento. En su corazón, sabía que tenía todo lo que necesitaba para seguir adelante. El amor por su hijo, la confianza en sí misma y la lección de que, aunque la vida es impredecible, siempre hay algo dentro de uno mismo que nos permite levantarnos y seguir caminando. Había encontrado su paz y, más importante aún, había encontrado su fortaleza. Ahora, Valeria estaba lista para enfrentar el futuro con la cabeza alta, la mirada fija en el horizonte y el corazón lleno de esperanza. Porque había aprendido, finalmente, que la verdadera fuerza no se encuentra en no caer, sino en saber levantarse siempre.